Una vez más el fujimorismo expone al Congreso de la República con una inscripción llamaría espuria, porque en un principio la congresista Vilcatoma manifestó abiertamente que ella, entre comillas, representaba al grupo de independientes. Ante la constatación real que el reglamento establecido por ley por los propios fujimoristas, recordemos bien que lo hicieron a inicio de este nuevo periodo legislativo en el 2016, para supuestamente mantener su grupo cohesionado de 73 congresistas, se dieron cuenta que habían cometido un error porque no podía postular si es que no representaba a una bancada, a una organización política acreditada ante el Congreso de la República. Entonces ahí buscan el artificio, y discúlpeme, es una mentira evidente, han hecho el ridículo a nivel nacional porque es complejo que una persona con el nivel intelectual, con la perspicacia que tiene la congresista Vilcatoma, que diga durante el día anterior y en la mañana siguiente en medios de comunicación que representa a medios independientes y que ni siquiera soslaye la posibilidad de regresar a Fuerza Popular cuando le reiteraban en la pregunta si ella ya era parte de Fuerza Popular, cuando supuestamente había presentado una carta para su reingreso. Deja mucho que desear y bueno, nos corresponde hacer la denuncia en la tacha como corresponde y que ojalá el oficial mayor se pronuncie. En efecto, no solo nos deja mucho que desear, nos deja dudas, sino que además, ¿cree usted que confirmaríamos la teoría de que Fuerza Popular utiliza todo el tiempo este tipo de artimañas para poder lograr este tipo de objetivos para establecerse en el poder? No lo digo solo por la mesa directiva. Lo digo porque, por ejemplo, Yesenia Ponce ha sido suspendida 120 días, pero no está impedida de votar. El congresista Becerril ha sido inhibido de las 3 comisiones luego de del escándalo del CNM Audios, pero va a tener que votar también. Entonces, esto forma parte del afán de Fuerza Popular de seguir líder de un poder y utilizar todos los recursos para que este no se le vaya de las manos. En realidad es lo que estamos viendo. ¿Dónde están las pretensiones de lucha contra la corrupción? ¿Dónde está su posición hasta intransigente, supuestamente, cuando se trata de acusar a los adversarios políticos, entre comillas, de corrupción? Cuando se es capaz de mentir al país. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces hay algunos políticos que creen que pueden engañar a la población. Cuando salen estos audios de la vergüenza, hay varios que tratan de negar lo evidente que estamos escuchando, como cuando salieron los petroaudios en su momento también con el partido aprista, y en la historia de los Vladivideos también fuimos testigos cómo se utilizaba después para que ellos traten de negar una realidad, una evidencia constatada en video o en audio, y ahora nuevamente se repite. Y se repite porque el fujimorismo está acostumbrado a esto. Recordemos, Alberto Fujimori allanó la casa de Trinidad Becerra, la esposa de Vladimiro Montesinos, con su edecán haciendo las funciones de fiscal y después fue sentenciado. Esto fue un delito gravísimo. ¿Qué estaban buscando? Vladivideos, no sé. Pero fíjate hasta qué extremo pueden llegar para burlarse con la justicia. De la misma manera el señor Klimper, en plena campaña electoral, cuando salió otra vuelta a audios que lo involucraba en un probable lavado de activos al señor Joaquín Ramírez, ¿qué hicieron? Hicieron unos audios truchos y utilizaron un medio de comunicación para supuestamente desacreditar. O sea, para lograr mis objetivos no importa lo que pueda hacer. El fin justifica los medios, como decía Maquiavelo. Es bien preocupante lo que está sucediendo con el fujimorismo y lo único que está mostrándose es el grado de preocupación y desesperación, porque ese 8% de desaprobación que tiene el Congreso es en realidad 8% del fujimorismo que durante 2 años ha estado conduciendo el Congreso de la República. Son dos perspectivas que tenemos a través de estas 2 listas multipartidarias para esta mesa directiva. Hay algo importante. En este momento ya hay un recurso, hay una tacha frente al escenario de la congresista Vilcatoma y demás, pero regresemos un poco en el tiempo. Fuerza Popular tuvo la oportunidad de conseguir una lista concertada. Dada la situación o por cómo se han ido dando los hechos, creo que es poco probable que alguien quiera sumarse a colaboración de ellos. El congresista Jorge del Castillo ayer lo decía, nosotros todo el tiempo tuvimos una colaboración administrativa, pero no podemos hablar de alianza con un partido que todo el tiempo intenta instaurarse en el poder a costa de cosas como las que estamos viendo. Vamos con la lista de Víctor, del congresista de la UNDE.
¿Cree que es una lista que va a encontrar un eco referencial? ¿Cree que es una lista que está mejor conformada, que tiene a personas con la cara más proba y con menos suspicacia alrededor de la misma? Lo primero es expresarte que es fruto de un consenso político de todas las fuerzas de oposición, incluido el APRA. Incluido el APRA, sí. Sí, lo ha manifestado abiertamente el congresista del Castillo y hemos estado en reuniones y él ha participado y nos ha expresado la posición que existía mayoritaria dentro de su agrupación política con las diferencias internas, que es normal que suceda. Pero esto es la mejor muestra de la situación en la que está el fujimorismo. Si durante 2 años ellos han estado manejando el Congreso y que en este momento que vuelvan a pretender asumir la presidencia, porque tienen los votos, vamos a ser conscientes, prácticamente tienen la mayoría y es fácil que logren probablemente la votación para tener la presidencia, pero que sus aliados, los furgones de cola que iban con ellos, el día de hoy ni siquiera quieran sumarse ante una posibilidad real de asumir la presidencia del Congreso de la República, dice mucho. Dice mucho. Y dice que existe una fuerza número 1, avasallante, y existe una señora acá, que está involucrada en varias denuncias. Y eso es grave para esta organización política, por lo que obtuvo como resultado electoral el 2016. El 2016 la población le dio la mayoría. Evidentemente ahí hay un tema de cifra repartidora y ciertos parámetros matemáticos a la hora de distribución de los escaños, que ha permitido que con poco más de 30% tengan 73 congresistas por el tema de la cifra repartidora, como te estaba explicando, y no han sabido manejar esa gran responsabilidad de ser mayoría. Mayoría no significa que yo voy a aplastar con Congresista, mi no cantidad. solo de ser mayoría, ¿cree usted también que esto respondería a la frustración que siente Keiko Fujimori de no haber llegado al poder de la manera en la que ella quería, siendo la líder, la presidenta, y no ha sabido manejar esta mayoría para gobernar inteligentemente el país? 2 cosas ahí. Número 1, es evidente que ha habido una elección de sus candidatos al Congreso de la República basado en otros criterios. No se ha puesto en preeminencia los intereses del país, no se ha puesto en preeminencia sus capacidades e inclusive están seriamente cuestionados. Vayamos a ver, hay muchos congresistas que no tienen historia, tienen prontuario. Sí. Entonces, ¿dónde está su labor de filtrar adecuadamente a esos congresistas? Lo segundo, evidentemente, ahí el partido tiene un serio problema, como te decía, la necesidad que tiene el país, ellos lo pudieron haber reflejado con esa mayoría, y no han sabido manejarlo porque se han dejado llevar por sus sentimientos, y en eso sí tienes mucha razón. En política tienes que aprender a perder, a ganar, evidentemente. Pero cuando pierdes, más bien es una experiencia nueva. No puedes vivir con la herida en el ojo, no puedes vivir con el revanchismo, porque al final es lo que está sucediendo. Sí. Ese revanchismo, esa desesperación de querer mantener su mayoría, esa necesidad de imponer las cosas, como es el estilo del fujimorismo. El fujimorismo tiene un talante dictatorial, tiene un talante impositivo, poco democrático. Eso lo dice la historia desde 1990 que entró Alberto Fujimori. Y ahora estamos viendo que les hace cometer errores y tratan de enmendar la plana, pero haciendo un papelón a nivel nacional. Y con este panorama y con todo lo que estamos viendo previo a lo que va a ser esta mesa directiva, ¿cree usted que la votación estaría ya decidida? Nosotros tenemos mucha expectativa porque hemos logrado ese consenso. Como Nuevo Perú, hemos tenido la suficiente capacidad de anteponer cualquier interés personal, cualquier protagonismo, y hemos dejado que las otras fuerzas políticas presenten la candidatura, porque lo que nos interesa es darle un mensaje al país, porque hubiera sido fácil también que nosotros estemos dentro de la mesa directiva, pero no es fácil lograr consensos. Entonces hay alguien que tiene que ceder cualquier interés personal, cualquier interés político, pensando en el beneficio del país. Y es por eso que hemos logrado ese consenso. ¿Ustedes sienten que es complicado en este momento hablar de alianzas? Porque los escucho usar este término, vamos a concertar, vamos a consensuar, que es un término que dista mucho de poder realizar una alianza. ¿Cuál para usted sería la distinción básica entonces entre estos dos términos? Estamos en el Congreso, somos fuerzas políticas con diferentes expectativas, con diferentes posiciones, inclusive posiciones doctrinarias, ideológicas y visión de país, pero estamos en el Congreso, somos parte del Congreso. Y por ejemplo, si presentamos un proyecto de ley, yo he presentado varios proyectos de ley que amparan el desarrollo ambiental, que amparan a las comunidades campesinas. Para que ese proyecto se apruebe, tengo que buscar el consenso de las otras fuerzas políticas.
irnos solos a enfrentar la posibilidad de aprobar un proyecto de ley es absurdo. Tenemos que lograr consensos. Entonces se dialoga, se presenta y se sustenta con argumento técnico, con argumentos coherentes, y se logra finalmente que se pueda aprobar. No ha sido nada sencillo tener una mayoría fujimorista, sí, evidentemente, pero esos niveles de acercamiento, de diálogo, son consensos políticos. Una alianza electoral, una alianza política es totalmente diferente. Significa que nos unimos, en otras palabras, si queremos hacer la analogía para que nos puedan atender, nos vamos a casar y vamos a ir juntos. Eso sería una alianza política. Siente, se lo tengo que preguntar, por cómo está el panorama, ¿en algún momento sería viable que se pueda hacer una alianza en contra del fujimorismo? No es en contra, es en favor de los intereses del país. Muchos confunden, y de ahí viene también la posición radical de que nos insultan, nos dicen que somos terrucos a los de la izquierda, nos dicen rojos, rojetes, caviares y un sinfín de adjetivos que nosotros no le tomamos mayor importancia porque estamos en función del interés del país. ¿Y cuál es el interés del país? ¿Cuál es la demanda del país? En este momento, lucha contra la corrupción, una reestructuración total del sistema de justicia que es escandaloso con todos estos audios de la vergüenza. Y de la misma manera hay un serio cuestionamiento al Congreso de la República por todo lo que ha representado. Sí. Nosotros tenemos que ser eco de esos pedidos ciudadanos para que podamos volver a sintonizar con la población. Entonces, ahí hay una tarea pendiente, un trabajo largo, duro, difícil, pero hay gente en el Congreso que creemos que podemos cambiar esa imagen, que nos esforzamos día a día de hacer un trabajo encomiable en función de esas necesidades. Yo represento a la región Apurímac. Hay un sinfín de problemas. Tenemos el proyecto minero más importante, que es el proyecto minero Las Bambas, que ha presentado, en la proyección era 1.5% del PBI, ha significado 2.5% de incremento del PBI, fíjate, el año pasado. Entonces, es un proyecto súper importante, pero paralelamente el día de hoy, con el friaje, estamos mostrando, en este caso no es el friaje, es las bajas temperaturas y las heladas, porque el friaje es para la selva, está mostrando la otra realidad, la pobreza extrema. Se están muriéndose los niños, están muriéndose personas de la tercera edad, están perdiendo sus animales, que es su fuente de ingresos, su fuente de vida de estas poblaciones, y ahí viene la contradicción y la paradoja, como una región que tiene tantos recursos pueda tener tanta pobreza, acompañado de los altos índices de pobreza, desnutrición y exclusión social sobre todo. Entonces, ahí es donde nosotros pretendemos desde el Congreso, al tener esta delegatura, de llevar esa voz de mi región al Congreso. Y cuando llegas al Congreso te encuentras con un bloque inmenso del fujimorismo que solo ha estado favoreciendo sus intereses. Es muy poco lo que se ha avanzado. En la ley electoral, de la misma manera, no han permitido que se haga una reestructuración real del sistema electoral y se va a repetir la historia. ¿Es solo por la presencia de Fuerza Popular o también por la acumulación de crisis que estamos teniendo? Se lo digo, en este momento, luego del escándalo del CNM y de todos los audios, ya nadie habla del aumento del impuesto selectivo al consumo, de lo que el Estado tendrá que devolver, ya no se habla de la violencia, la Bajato está pasando por agua tibia, y así nos vamos saturando de muchas cosas porque nos centramos en este tema que en efecto es importante limpiarle la cara al país, pero ¿cómo dejamos de lado también lo otro que forma parte importante para sacar adelante lo que teníamos como consigna de camino al Bicentenario? En realidad la coyuntura, es cierto, nos ha estado absorbiendo, ha sido testigo como durante este año 2017 y parte de este 2018, porque ese es el año legislativo, llamémosle, empieza el 28 de julio y termina el 28 de julio del siguiente año. Ha sido muy peculiar porque hubo 2 procesos de vacancia contra el presidente de la República, hubo una censura también al gabinete, hubo interpelaciones, se indultó a Fujimori, fíjate, un indulto negociado, traficado, y en desmedro sobre todo de las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta, familiares que esperan hasta el día de hoy justicia y que se encuentran que el sistema de justicia no funciona. Encima de esto, con todo este escándalo de los audios, donde ves a altos magistrados de el Consejo Nacional de la Magistratura, del tribunal más importante del país, la Corte Suprema, involucrados en audios que vienen a colación de una investigación a delincuentes. Sí. O sea, estaban investigando a delincuentes y les levantaron el secreto de las comunicaciones para poder hacer las escuchas legales, y se encuentran que la comunicación de ese delincuente habían más delincuentes. era con
fiscales, con jueces. Es escandaloso lo que ha venido sucediendo. Frente a eso, evidentemente, es un escenario bien complejo y nos está absorbiendo. Soy consciente de ello, porque como tú lo expresas, el tema Lavallato es otro escándalo de proporciones. Ha tumbado presidentes, no hay acusaciones fiscales aún, las líneas de investigación están abiertas, han habido allanamientos, han habido diligencias, pero no tenemos nada en concreto y no avanzamos y el sistema se sigue saturando. ¿Cómo queremos reformar el sistema judicial si lo tenemos saturado precisamente con Lavallato? A esto hay que sumarle ahora la carga procesal que va a implicar tratar de dilucidar todo lo del CNM Audios. ¿Creemos verdaderamente en Wagner y en esta comisión de la reforma judicial? Es complejo porque esa es la propuesta desde el Ejecutivo. Ahora, el objetivo es que esto tenga una correlación con el trabajo del Parlamento, porque las propuestas para modificación estructural del sistema de justicia tienen que ser aprobadas en el Congreso. Sí. Un Congreso cuestionado, un Congreso que tiene involucrado a ciertos congresistas en los audios. El congresista Becerril, por más que quiera negar a los cuatro vientos, la población ha sido testigo de cómo ha mentido en la negación de estas reuniones con estos miembros, con estos consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura para imponer la presidencia. Fíjate, el Consejo Nacional de la Magistratura es una instancia súper importante dentro de la estructura del sistema de justicia porque es el delegado de definir quiénes son los jueces y fiscales que van a investigar Lavallato, que van a investigar hasta el caso de la persona de a pie que tiene que litigar y tiene que denunciar un caso de violación de menores de edad, por ejemplo. Y te das cuenta que a ese nivel han estado haciendo tráfico de influencias. ¿Con qué objetivo? Para buscar prebendas, para buscar beneficios. Es la injerencia política. Injerencia política y económica. Acá hay interés crematístico porque ya se están saliendo los audios. O sea, esos favorecimientos en ciertas sentencias era a cambio de un estipendio económico. Ahora, y eso es grave, eso es lo más asqueroso que puede haber en nuestro sistema de justicia, porque una justicia que negocia, ¿qué justicia va a ser? Ahora, esto es un secreto a voces que fue destapado por este escándalo de audios, porque hemos vivido así todo el tiempo, porque sabíamos cuál era la realidad o la triste realidad del sistema judicial. No se respeta la celeridad, la justicia parece inalcanzable para los que menos tienen. Entonces, declarar en emergencia al Poder Judicial en ese momento le parece oportuna la declaratoria de emergencia. No debió declararse en emergencia muchísimo tiempo atrás, cuando ya habían indicios de que el sistema judicial no estaba funcionando. ¿Por qué en este país, mejor le voy a cambiar la pregunta, por qué en este país se actúa así? Acción y reacción. Tiene que pasar algo para decir, bueno, ya vamos a trabajar. La próxima semana morirán seguramente 2 mujeres más, todos los lamentaremos y diremos, bueno, tenemos que trabajar en la política preventiva de salud mental. Pasa, no sé, aparece un nuevo audio, se acaba. Y así, estamos tratando de dar pasos, pero con más víctimas, con más escándalos, y no tratamos una reforma coherente. Yo le llamaría la política del bombero, ¿no? O sea, se prende fuego y hay que ir a apagar el fuego. Estamos equivocados cuando deberíamos trabajar en una política preventiva. Mira, más allá de cualquier expectativa de parte de nuestra organización política, nosotros tenemos la moción presentada en el mes de enero pidiendo que se conforme al Congreso de la República una comisión investigadora en el Consejo Nacional de la Magistratura. Para nosotros, la filtración de la información de una supuesta reunión del congresista Becerril con estos consejeros de la CNM, que ahora se ha confirmado, era suficiente indicio para hacer una investigación, porque de por medio estaba que habían contratado también a la esposa. Todos los familiares tienen derecho a trabajar, a desenvolverse profesionalmente, pero si de por medio hay un favorecimiento político, pero no ha sido por mérito propio como él quiere venir a vendernos ese cuentazo. Eso es grave y además es delito. Entonces, en ese marco sería importante que el Congreso de la República escuche. Pero ¿quién maneja ese Congreso de la República? ¿Quién define? Es la mesa directiva, y la mesa directiva ha estado presidida por el fujimorismo. Por decoro, inclusive por decencia, frente a estas múltiples denuncias, si habría cualquier injerencia en Fuerza Popular, yo les diría, den la oportunidad, den un paso al costado, no van a perder la mayoría, van a seguir teniendo mayoría, pero denle un mensaje al país de transparencia, porque en este periodo
va a ser el proceso de reestructuración y ojalá, o sea, yo tengo la expectativa, yo creo en nuestro país, a pesar de todos los problemas que tenemos, yo soy un ferviente creyente que nuestro país es viable, nuestro país es posible que pueda mejorar su sistema político, sistema de justicia, y en ese marco el Congreso va a tener la gran tarea. Si bien es cierto se ha conformado esta comisión Wagner, ellos van a proponer, Estamos pero ellos esperando no deciden. además que nos pueda decir cuál va a ser Claro, el y ellos no camino van a seguir. decidir, ellos no van a implementar Sí. las leyes para hacer la reestructuración de ese sistema de justicia. Es el Congreso. Y ese ¿Qué Congreso debería requiere ¿Qué debería respaldo y tener la aprobación. Comisión Wagner como consigna para esta reforma? ¿Cuáles deberían ser 3 puntos básicos y que además sean comprobables en un tiempo prudente? Lo Porque primero si es nos la la vamos solvencia. a pasar como en la reconstrucción, que hasta ya pasó año y medio y la gente sigue viviendo en campamentos y no se siente que se hizo nada, esperemos que no sea el caso de esta reforma, ¿no? Lo que considero objetivo es que tengan la suficiente solvencia moral para empezar. Porque a cualquier atisbo, cualquier denuncia, como el caso de este fiscal de la Sí. Nación Chávarri, que ha negado que no tenía ninguna relación Con con Blanca Inostroza Nelia, Pariachi, con este juez de la Corte Suprema, imagínate, juez de la Corte Suprema, pero involucrado hasta el cuello, y debería ya haber una orden de prisión preventiva y todo el procedimiento que corresponda, porque lo que estábamos viendo es escandaloso, ¿no? Entonces, tiene que haber probidad, esa es la primera garantía. Lo segundo, entiendo bien que tienen las suficientes capacidades porque conocen el sistema de justicia, pero ojo, ese trabajo no lo pueden hacer solos, necesitan coordinar, triangular, principalmente con el Poder Judicial. Yo saludo la asunción a la presidencia del Poder Judicial del nuevo presidente y considero que va a ser importante que ellos se integren en este proceso y el Congreso tenga la suficiente capacidad para aprobar esas propuestas. Pero ojo, tiene que lograrse un consenso político y no es aprovecharse de la mayoría, porque sería demasiado controversial si el fujimorismo empieza a aprobar un sistema de justicia alineado a los intereses, sabiendo que la señora acá tiene de por medio investigación fiscal por tema de lavado de activos, tiene investigación fiscal por el tema de los cócteles, tiene investigación Y con fiscal todo lo que hemos visto. por su asociación con Joaquín Ramírez y una serie de Joaquín denuncias. Ramírez tiene Entonces, muchísimo que contestar hace no, muchísimo pero también le ha tiempo. involucrado a Keiko Claro. Fujimori, entonces Ahora, eso hace que con ellos todo lo de que alguna hemos manera, visto, por ejemplo, deberían Sí. dar un paso al costado. Es por este tráfico objetividad. de influencias, estos blindajes que se han dado a nivel sistema judicial, ¿comprobarían la teoría de que por eso no se avanza en la línea de investigación de los peces gordos, Alan García, Keiko Fujimori? ¿Tendremos más adelante alguna sorpresa? Porque dicen que esto nada más es la punta del iceberg. Definitivamente, porque vamos a empezar. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar esos audios, pero los litigantes que están peleando años buscando justicia saben que el sistema de justicia funciona de esta manera. Ustedes de la Que teoría... la justicia hay para los que tienen plata, Sí. pero para el pobre no hay justicia. Ustedes de la teoría que la Fiscalía en ese momento ya tiene casi todo el material y que lo está soltando de a poco circunstancialmente, hay una malversación por ahí, ¿cree usted? Lo conversaba el día de ayer con el congresista del Castillo, dice, bueno, si ya se tienen todas las pruebas, ¿por qué no las sacan todas? Y las están sacando poco por poco, un día antes de una designación, al día siguiente de la designación, o sea, hablamos del fiscal de la Nación y del ministro de Justicia. ¿Cree usted que ese es el caso o es que verdaderamente sí se está actuando, se respeta este debido proceso, las pruebas están segmentadas, están en la secuencia en la que deberían estar? La discrecionalidad del que tiene el manejo de esta información, de estas pruebas, de estos audios, está supeditado a la coyuntura, es lo que nos estamos Sí. dando cuenta. O sea, sale algún funcionario, sale el ministro, Y ahí está, toma y tu ahí audio. sale todo el audio para decir que hay, Sí. hay un involucramiento. Más allá de eso, lo que nos debe interesar es el grado de involucramiento de esta gente en esos audios. Porque en esos audios lo que se muestra, aparte de delitos penales, es ese nivel de amicalidad y familiaridad de una especie de red delincuencial, donde el tráfico de influencia es la moneda cotidiana, donde el favor, como dice, acá no importa las capacidades, no importa las competencias, lo que importa es la amistad que tengamos, haciendo la traducción más o menos de lo que manifestaba, ¿no? O sea, no me importa que sea el mejor juez, el más preparado, lo que importa es que tenga más amigos y le va a permitir eso asumir la responsabilidad. ¿Y a cambio de qué? De 10 verdecitos, como decía, ¿no? Entonces, Nada más. entonces, eso nos muestra también una crisis
de nuestro propio sistema. Sí. Porque si así se maneja en el Poder Judicial, ¿cómo se manejan en otras instancias? ¿Por qué en el país el grado de corrupción ha llegado a esos extremos? Y tenemos que hacer algo, por favor. Estamos viendo lo que está sucediendo en México. En México el narcotráfico ha entrado, ha calado hondo en la política porque ya era un sistema corrupto. Entonces, si esto va a seguir, esto es como un espiral sin retorno. Y va a significar que lleguemos a un nivel del Estado, un estado delincuencial. ¿A qué me refiero un estado delincuencial? Cuando se introducen, por ejemplo, el narcotráfico, los delincuentes en la política y empiezan a utilizar la política para beneficios personales y se va a llegar a extremos como sucedió en Ancash. Ya hemos tenido una experiencia previa en Ancash. El valor y la ética el son... gobernador regional tenía una red de sicarios, Sí. tenía una red de filtración de información, tenía una red de abogados, todo un enmarañado delincuencial exclusivamente para saquear el Estado. Esa es la gran lucha que tenemos que asumir todos, y no solamente es el Congreso de la República, es desde los medios de comunicación y algo muy importante, la ciudadanía. La ciudadanía cuando sale a las calles y marcha es el mejor mensaje para los políticos, para el país, para decirle que no vamos a permitir ese abuso. Hay gente que hasta ya se cansó de marchar porque siente que en este país, bueno, se marcha y las escuchas demoran. Sí, pero permíteme ahí enmendarte, yo creo que más bien al contrario, se están animándose más a salir, y eso es bueno, y que sean los jóvenes que salgan a las calles. Yo recuerdo mi época universitaria, salimos contra Alberto Fujimori, salimos contra Montesinos el año 96, 97, cuando todos los medios hablaban de la magnificencia del doctor Montesinos, que estaba encargado de la pacificación nacional, y nosotros nos dábamos cuenta, universitarios en esa época, de cómo estaba podrido el sistema. Y salíamos a las calles y esas marchas tuvieron eco. Ahí empezó a darse cuenta el país que había algo más detrás de Fujimori y Montesinos, y después con los Vladivideos hemos constatado la podredumbre del negociado, del tráfico, de la compra de conciencias y la corrupción en su máxima expresión. Entonces, por eso es importante que la gente salga a las calles. Lo que usted ha señalado es una tarea que involucra a todos, al ciudadano a pie, los involucra a ustedes como representantes parlamentarios y a todos los actores políticos. Pero en este momento, cuando hablamos de esta reforma del sistema judicial, tenemos que referirnos a quien asume, y tenemos que decirlo valientemente, una cartera que en este momento está en crisis. Hablo del ministro Ceballos. La cartera de justicia durante el último tiempo viene siendo cuestionada. Salvador Heresi, cuando asume, recibe una ola de críticas por la falta de experiencia, por la falta de capacidad. ¿Cree en este momento que estamos ante la misma situación? Tenemos un ministro que está tratando de asumir un espacio por emergencia, o si es un ministro que va a dar la talla, que tiene la capacidad y la experiencia necesaria. Lo decía el señor Galarreta. La sensación que le tiene que dar al ciudadano a pie, más allá de que sepa o no de leyes, es de que es una persona que va a trabajar y que le va a dar resultados, y a eso sumarle, por supuesto, lo que todos queremos en este país, que sea una persona proba, que tenga una hoja de vida impecable. Definitivamente. Y de alguna manera el congresista Ceballos, que ahora asume el Ministerio de Justicia, tiene esas cualidades. Lo conozco en este periodo parlamentario, en estos 2 años de trabajo, y siempre lo he visto coherente en sus posiciones. Inclusive recordemos bien que renunció a la bancada de Peruanos por el Cambio cuando se dio el indulto, siendo él siendo el vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, siendo uno de los más aguerridos defensores de Pedro Pablo Kuczynski, ante una decisión que transgredía la posición principista de defensa de derechos humanos y sobre todo de justicia. Él marcó posición, y eso da un buen mensaje al país. Yo le auguro el éxito al ministro Ceballos, pero la tarea es bien complicada, es una papa caliente, como quien diría, que él está asumiendo, más aún en un contexto donde el Ministerio de Justicia también es determinante, porque es el ente rector que va a acompañar todo este cambio y toda esta reestructuración de nuestro sistema de justicia. En ese marco, esperemos que pueda tener la suficiente capacidad, la independencia. Ya lo ha manifestado con ciertos comentarios. Yo creo que sí va a ser posible. Él se ha mostrado muy competente, además de ser abogado, conoce el tema de justicia, ha participado activamente en la Comisión de Justicia también y tiene ya 7 años de experiencia parlamentaria. Eso le va a dar la suficiente capacidad, considero, para poder asumir la responsabilidad. Pero ojo,
solo no va a poder. No, esperemos que el gabinete en su conjunto respalde esta posición, que entienda que el país está demandando una reforma estructural de justicia. Nosotros en el Nuevo Perú somos mucho más ambiciosos. Nosotros queremos una nueva constituyente, porque para nosotros el problema y el origen está en esa constitución espuria del año 93 que fue impuesto por Alberto Fujimori, que utilizó ese descrédito que tenía el Poder Judicial, que tenía el Congreso para hacer el golpe de Estado. Recordemos, el 92 él hace un golpe de Estado y cuando él toma el poder, porque simplemente cierra el Congreso, cierra la Cámara de Diputados, hace la sanción al sistema de justicia, tiene un respaldo de la población, porque no es de ahora, ya desde el siglo XIX, cuando empezó la República, ya se veían los actos de corrupción. Entonces, ahora que hemos pasado el tiempo, se repite lo mismo. Requerimos una reforma estructural. Esa Constitución del 93 lo que ha originado es poner en preeminencia intereses empresariales, poner adelante los intereses económicos por encima de los intereses del país. Por eso creemos abiertamente que más bien deberíamos iniciar un proceso de una reforma constitucional y, si es posible, una nueva constitución. Pero para ello requerimos el liderazgo del presidente Vizcarra. Y ya hemos escuchado algunas voces. A mí me gusta, porque ya cuando lo hemos lanzado hace tiempo, mucha gente nos decía que ustedes son golpistas, que ustedes que están yendo contra el sistema. Pero ya he escuchado a muchos connotados líderes a cuestionar al... El presidente Vizcarra no tiene esta capacidad de liderazgo. Hay quienes son de la opinión de que él asume una posición no confrontacional y eso se confunde con la falta de asumirse y ponerse los pantalones y trabajar por el país. Le ha tocado difícil. Definitivamente, además él no fue elegido directamente presidente. Exacto. Él fue elegido vicepresidente y en su momento fue expatriado, llamémosle, como embajador a Canadá y no participó del gobierno. En una primera etapa sí con el Ministerio de Transportes, pero después de ese periodo estuvo casi aislado y ahora... Bueno, pero se la aísla también de una u otra manera, ¿cree usted, para proteger a lo que era en ese momento el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? Porque Punturhuasi iba a ser un escándalo. Pues no solamente eso, sino que había un grupo de gente en el entorno de Pedro Pablo Kuczynski que estaba gobernando el país. Zavala. Entonces, ese grupo, entiendo que Vizcarra era incómodo a ese grupo y por eso era lo mejor tenerlo un poco lejos para que les permita desenvolverse en la gestión. Se fue Zavala, pero quedó Mercedes Ara, ¿o son de la misma línea, cree usted? Sí, eran de la misma línea, eso es evidente, ¿no? En el plano económico, en la visión de país, en lo que ellos entienden por desarrollo, que discrepamos abiertamente. Nosotros hemos sufrido, por ejemplo, en mi región, que hayan declarado estado de emergencia el corredor minero y más antes la provincia de Cotabambas, donde está el proyecto minero, sin haber ningún conflicto social, provocando a la población. O sea, una población que te da todas las facilidades para que explotes recursos. Tú como Estado le respondes con estado de emergencia. Yo lo he denunciado abiertamente. Y bueno, el premier en este momento, Villanueva, ya levantó ese estado de emergencia, pero hay una serie de problemas todavía en el entorno que se tiene que solucionar. Entonces, a lo que voy es que ellos tenían una visión de país basado probablemente más en temas de poner en orden nuestra economía, que es importante, pero también hay que sintonizar con los problemas. La economía era su fuerte, pero terminó siendo no su fuerte. Al final cometieron gravísimos errores, no había ese crecimiento económico. No, lo que me refería era... Y la tecnocracia parecía una burla. Ellos trataban de cuidar los indicadores macroeconómicos, el riesgo país, pero no se daban cuenta que eso está asociado a una mejora de la situación del ciudadano de a pie. Yo le pido que me acompañe a escuchar lo que está diciendo en este momento el presidente Martín Vizcarra desde Palacio de Gobierno y luego lo comentaremos. Con mucho gusto. Grandes empresas de países de primer mundo. Estamos hablando de Mitsubishi, de Japón, que tiene el 40% de participación, y Anglo American, de capitales principalmente ingleses, que tiene el 60% de la participación en este importante proyecto minero. La inversión estimada en Quellaveco está en el orden de los 5.300 millones de dólares. 5.300 millones de dólares que van a significar durante la construcción del proyecto cerca de 10.000 puestos de trabajo directo, que se incrementará a través del trabajo indirecto y trabajo inducido que genera.
Por eso es que Quellaveco va a ser un gran proyecto que va a tener efecto dinamizador en la economía de nuestro país. Es importante mencionar que no solamente se va a beneficiar con este proyecto el área de influencia directa, como es la región Moquegua, que va a haber más que duplicado su canon una vez que entre en producción, sino que genera un efecto dinamizador en toda la macrorregión sur y en todo el país. Quellaveco también es un proyecto minero que el Estado y la sociedad civil ha llevado el proceso para garantizar que sea un proyecto social y ambientalmente responsable. Nosotros, desde un principio, hemos solicitado a los accionistas de la mina Quellaveco no solamente que cumplan los altos estándares ambientales que tenemos nosotros en el país, sino que también cumplan los propios estándares ambientales que tienen desarrollos similares, por ejemplo, en Inglaterra o en Japón. De eso se trata, de hacer inversiones, de desarrollar la minería, pero minería como una actividad que se trabaje de manera conjunta con otras actividades económicas como la agricultura, la industria y el turismo. Y por ello es que el impacto que va a tener el desarrollo del proyecto minero Quellaveco en el Perú va a ser muy positivo. Esta noticia se suma a otras que ya hemos dado en anterior oportunidad durante los 4 meses que tenemos de gobierno, como son el inicio de ampliaciones de proyectos mineros como de Toromocho, Mina Justa y otros que en conjunto significan una gran reactivación de las inversiones mineras y las inversiones privadas en general en nuestro país. Sumado a ello, a la inversión pública que se ha incrementado en el primer semestre del año en nuestro país en el orden del 18%, nos permiten avisorar que la reactivación económica, que es la base fundamental para generar el desarrollo de proyectos sociales que requiere el Perú, ya es una realidad a partir de este año 2018 para nuestro país. Por último, manifestar que para nosotros es importante que se dé este tipo de inversiones, 5.300 millones de dólares que invierten en un proyecto minero, porque los recursos que de esta actividad, los recursos económicos que generen al Estado peruano, van a ser destinados principalmente para mejorar la salud, para mejorar la educación, para mejorar el saneamiento básico de todas las regiones del Perú. Es por eso la importancia de este proyecto. Así que, satisfechos como gobierno de que se inicie este proyecto y decirle a los accionistas de Anglo American, de Mitsubishi, que de nuestra parte tendrán el respaldo, pero de igual manera queremos de parte de ustedes el compromiso de llevar este proyecto de manera muy responsable, cuidando nuestro medio ambiente y con una mirada social para que el desarrollo de este proyecto genere ingresos económicos al país, pero genere principalmente una mejora en los indicadores sociales de todo el área de influencia directa del proyecto. Muchas gracias. Bien, era el presidente Martín Vizcarra hablando un poco del proyecto minero Quellaveco, que parece va a ser viable, y ver presencia, además, congresista de empresarios tan importantes, nos devuelve un poco la esperanza de que la economía en este país sí puede ser reactivada. Sí, en principio explicar a la población que los proyectos mineros
en el Perú son muy rentables para las empresas por las condiciones que favorecen a los intereses empresariales, que inclusive datan de los años 90. Ahí, por ejemplo, se requiere una modificación en nuestra Constitución. La Constitución del 93, recordemos bien, se hizo en un contexto de reinserción económica del país, después del desastre económico que tuvo el señor Alan García. Pero fue una época muy peculiar a nivel mundial. Hubo el famoso consenso de Washington que recomendaba unas recetas del Fondo Monetario Internacional para que supuestamente los países emergentes tengan la posibilidad de insertarse a la economía mundial. En ese contexto daban favores como por ejemplo la depreciación anticipada, que permitía que las empresas inviertan y recuperen esa su inversión durante los primeros años. Es como un incentivo que le generas a la empresa. Imagínate, este canal de televisión ha invertido mucha plata en la compra de sus equipos. Tendría esa ventaja tributaria si le permitiría en los primeros años, en vez de pagar impuestos, que recupere la inversión de la compra de sus equipos. Eso tienen las empresas mineras. Es una ventaja competitiva frente a otros países, pero el escenario es distinto. Estamos ya en el 2018, donde podríamos mejorar las condiciones en favor de los intereses del país. Bueno, ese es un tema que se tendría que abordar con mayor, con mayor tiempo. Lo importante del proyecto Quellaveco, que está en Moquegua, es un proyecto de cobre que fue promovido también por el señor Vizcarra cuando fue gobernador regional. Es interesante porque han llegado a ciertos consensos que favorecen mucho a la región de Moquegua. Y yo siempre he resaltado ese aspecto. Yo soy muy crítico con el gobierno, pero también hay que resaltar lo bueno. Cuando él fue gobernador regional, por ejemplo, promovió un acuerdo adicional al pago del canon minero, porque cuando hay esa depreciación anticipada, como no pagas el impuesto, no hay canon minero para la región durante los primeros años. Eso pasa en mi región. El proyecto minero Las Bambas está generando muchos ingresos para el país, para la empresa, pero para el país no está pagando canon. Solo está pagando regalía minera, y eso es más o menos de 1.000 millones de soles anuales, fíjate. Pero lo que él ha logrado es un acuerdo para que aparte del canon también haya una contribución al desarrollo regional. Sí. Inclusive utilizaron esos fondos para pagar la deuda social de los maestros, fíjate. Entonces, es la capacidad que uno puede tener en el gobierno para negociar adecuadamente. Entonces, este proyecto Quellaveco podría tener mucha viabilidad, podría ser muy interesante, siempre y cuando se respeten altos estándares ambientales. Ojo con ese detalle, esperemos que sí estas empresas puedan cumplir. Y lo segundo, definitivamente, acuerdos transparentes con la población que está en el ámbito de influencia de esos proyectos. Eso es clave. Tú te pones de acuerdo con la población, los haces beneficiario directo, que ellos también tengan la posibilidad de disfrutar los beneficios de ese proyecto minero, va a garantizar la viabilidad de un proyecto. Cosa que no sucede, por ejemplo, en Tía María, cosa que no sucedió en Conga. Al contrario, hay un atentado abierto y no se demostró las garantías ambientales en estos proyectos, y al final hubo la movilización social que simplemente fue una respuesta a esa falta de atención de parte del Estado cuando se tiene un proyecto minero. Bien, esto es una buena noticia que tenemos que celebrar como país y esperar. Y esto, ¿cree usted, congresista, que es una antesala a lo que va a ser el mensaje presidencial del día del sábado? Un mensaje que no está colmando la expectativa de la gente, ¿no?, en este momento. Con un escenario tan convulsionado de descrédito de la política, mucha gente inclusive dice, ¿para qué vamos a desfilar? ¿Para qué vamos a ¿para qué va a hablar si ya nos va a decir solo hacerles la precisión? Nosotros salimos a desfilar, salimos a marchar, salimos a hacer una serie de actividades en homenaje no a los políticos, no a las autoridades. Estamos haciendo un homenaje a nuestro país, a nuestro Perú querido, como dice la copla de la canción que tanto hemos cantado ahora que fuimos al Mundial. Entonces, tenemos que rendir homenaje a nuestro país. Si bien es cierto, hay muchos problemas, pero no perdamos esa esperanza. Yo creo que sí es posible cambiar nuestro país. Yo creo que sí hay gente comprometida. Y en política también hay gente que queremos ver de manera distinta la política, que queremos llegar a la población atendiendo sus necesidades y sobre todo que el país de una vez por todas tenga ese salto a esos mejores niveles de desarrollo de la población. Todavía persiste la pobreza, todavía persiste la exclusión social, pero hay mucho y tiene mucha riqueza nuestro país que puede ser bien capitalizado, pero para eso hay que luchar abiertamente contra la corrupción. La corrupción es una especie de cáncer que tenemos que curarnos, pero para eso se requiere el concurso de todos, periodismo, los políticos y sobre todo la población.
Ojalá que sí, que esto sea una realidad, ya lo merecemos, vamos de crisis en crisis, de tropiezo en tropiezo, y es oportuno que este cambio pueda llegar, no solo para que ustedes le devuelvan la confianza al ciudadano a pie, sino porque verdaderamente en este país uno trabaja a medida de cómo el país va avanzando, y lo merecemos todos. ¿Cuál sería, en todo caso, el mensaje que usted le daría a la población este 28 de julio? De esperanza siempre. Soy un soñador, lo creo, en nuestro país. Yo sé que es un escenario difícil, pero no pierdan esa capacidad de indignación. La población y todos no debemos perder la capacidad de indignación. Yo creo que si siguen saliendo más audios no se pierde definitivamente, no, por supuesto, la indignación. Y tenemos que salir a las calles a manifestarnos, a pedir un cambio estructural, y si es posible que haya una reforma real, como por ejemplo el cambio de la Constitución, más allá que sea un tema político, en realidad requiere nuestro país una reforma estructural que nos permita garantizar y tener el marco legal para luchar abiertamente contra la corrupción. Pero te decía, no tenemos que perder esa capacidad de indignación. ¿Por qué? Porque muchas veces ese desapego a la política, el que no me interesa la política, eso hace que se fortalezcan estas redes de corrupción. Y ese silencio puede ser cómplice. Directa o indirectamente la política nos involucra a todos. Porque alguien puede decir, a mí no me interesa la política. Pero ese tu silencio, esa tu no participación hace que otros capitalicen y se aprovechen, inclusive por la desinformación. Entonces, yo creo firmemente que una población informada va a tener la suficiente capacidad de indignación y va a poder cambiar nuestras estructuras, porque puede salir a las calles, puede cambiar ese grito que mucha gente puede decir, sí, están saliendo a las calles, pero ¿qué consiguen? Consiguen que después los políticos reculen, que consiguen que después los políticos cambien su posición, porque la población está enardecida. Ese 8% que nos da el Congreso es un mensaje contundente de desaprobación, de decir, oye, están mal, pues, cambien. O cambian o se van a sus casas, así de simple. Es lo que nos pide la población. Entonces, hay que trabajar para ello, ¿no? Durante los últimos meses parece ser que la institucionalidad y la gobernabilidad son dos de los términos que se han vuelto o están de moda y que parecen ser un sueño en este país. La consigna, cuando Martín Vizcarra asume, era devolver la institucionalidad al país a través de cada uno de sus poderes, a través de cada uno de los órganos que lo integraban. ¿Va a ser posible teniendo a Fuerza Popular y teniendo todo este escenario que no hace sino atentar contra la gobernabilidad del país? Por eso lo confrontamos abiertamente, las acciones y las faltas que comete Fuerza Popular, pero también somos conscientes cuando nos equivocamos como Congreso. Entonces, hay mucho todavía por hacer. Lo concreto es que atendamos esas demandas de la población, escuchemos a la población. Por eso es importante que la mesa directiva cambie. El fujimorismo va a seguir teniendo mayoría en comisiones, va a seguir teniendo mayoría en el Pleno, va a seguir decidiendo en el Congreso, pero la posibilidad de que la oposición maneje la mesa directiva va a generar una especie de equilibrio, que es importante. El equilibrio ayuda a mejorar esa relación con la población, porque vas a tener como una especie de presión social y al lado vas a tener un Congreso de oposición que pueda atender esas demandas y de alguna manera por fin se atienda cada uno de esos pedidos ciudadanos postergados. Fíjate, el tema de las pensiones, tema de las AFPs, temas de conflictos sociales con las comunidades justo asociados a proyectos mineros, hay temas de salud, problemas serios, la gente sigue haciendo colas en los hospitales, hacinados, con falta de médicos, de medicinas, en los colegios, falta de infraestructura. Hay una serie de problemas que requieren el esfuerzo de todo el país, y en este caso, sobre todo de la clase política, para que se priorice, porque hay algo de recursos, tenemos presupuestos, optimicemos esos presupuestos para atender estas demandas. Congresista, el recurso humano es uno de los principales y estamos viendo en imágenes lo que ha sido esta celebración de esta presentación de la lista multipartidaria, donde está el congresista García Belaúnde, pero está también ahí la congresista María Elena Foronda, que ratifica su apoyo, y hace unos meses cuestionada por un tema súper sensible en la realidad del país, que es el terrorismo. ¿Cómo seguimos apostando o como usted lo ha dicho, ¿no? Cómo no indignarnos ante esto y que
y que ya pasó y que ya nadie se acuerda y no sabemos si se investigó, si fue real o no que ella tenía trabajando en su despacho a una persona que trabajó muy de cerca a la historia tan triste de este país. Lo concreto es que hay una cuestión objetiva ahí. La señora Foronda contrató a una ex emerretista que fue sentenciada por delitos de terrorismo. Sí. Desde mi posición, una falta grave que está siendo procesada en la Comisión de Ética. Y evidentemente, probablemente va a ser sancionada como corresponde, porque ahí hay una falta de criterio. El terrorismo ha hecho mucho daño al país. Yo vengo de una región, después de Ayacucho, Apurímac, es de las regiones que ha tenido el mayor índice de víctimas de violencia extrema. La gente que nos está siguiendo, que viene de las regiones de Ayacucho, de Apurímac, Huancavelica, de parte de la selva, que han vivido esos niveles de violencia extrema, sabe de qué estoy hablando. Y hay que condenar abiertamente a Sendero Luminoso, a la MRTA. Gente con ideología trasnochada que ha hecho daño, no tiene ninguna oportunidad. Inclusive yo soy un poco más radical en ese aspecto, porque muchos dicen, bueno, ya se han rehabilitado y deberían tener otra posibilidad en el espectro político. Ellos no creían en nuestro sistema político. ¿Por qué le vamos a dar ahora la oportunidad? Esa gente ha hecho mucho daño. Asesinar a familias, a niños, a ancianos, mujeres, de la manera más salvaje, es indescriptible la forma. Hay mucho documento, ahí están los informes de la Comisión de la Verdad, donde se narra detalladamente cómo asesinaban a personas. Eso no tiene ningún perdón, y más aún en una supuesta ideología de reivindicación. ¿Qué tal contradicción? A los pobres, a la gente que sufre ahí en las comunidades, ¿vas a asesinarlos de esa manera? No, los traumas que has generado, son más de 70,000 muertos, por favor. Entonces, no hay ninguna contemplación, pero también, ojo, también la respuesta de parte del Estado tuvo serias falencias. Y hubieron malos militares, algunos malos militares, que también cometieron graves delitos de violaciones a los derechos humanos, porque ellos también asesinaron a población civil. Lo importante, y eso es gravísimo. Y lo que nos deja también esta Comisión de la Verdad es poder hacer una memoria colectiva. Porque generar conciencia en la población, eso es lo que nos está faltando. Exacto. Y que no haya un desconocimiento de la historia que dejó cicatrices, que dejó pérdidas humanas. Pero cuidado con salir, por ejemplo, sale este nuevo fiscal de la Nación, Chávarri, sin tener mayor información, orondo en los medios de comunicación diciendo lo sucedido en la clínica Ricardo Palma, que podemos cuestionarlo abiertamente, pero no puede salir diciendo que es un atentado terrorista sin tener mayor información. Después le han enmendado la plana porque lo que se trataba era más bien hasta de un caso social. O sea, condenamos, ¿no?, cualquier actitud violenta, y más aún que pretender meter bombas ahí en el sótano de la clínica. Pero más allá de eso, si lo vemos con mayor objetividad, ahí hay un problema de por medio asociado a un sistema de justicia, a un sistema de salud que no satisface las necesidades de la población, y la indignación que les llevó a ese extremo, que es condenable, ojo con eso, eso no está en cuestión, pero analicemos. Y el fiscal de la Nación no puede lanzarse muy orondo a decir que eran actos terroristas, porque ojo, en este país también se aprovecha muy bien ese miedo que nos ha causado, porque existe un miedo colectivo, un miedo social respecto al terrorismo, y lo utilizan muy bien los políticos para hacer especies de cortinas de humo. ¿O sea, cree que lo que hemos vivido antes de ayer es una cortina de humo? No, pero me refiero al hecho de utilizar, cuando hay problemas, levantar el tema del terrorismo. Ahora existe delincuentes en la selva que utilizan los símbolos de Sendero Luminoso, pero que son mercenarios de los narcotraficantes, hablemos claro. O sea, ellos no están ahí luchando en una revolución ciudadana, en una revolución. Ellos lo que son delincuentes. Luchan por la clase supuestamente que menos tiene y son los que más mueren. Entonces esa no es una lucha coherente. No es una lucha. No, y el objetivo ahí es que reciben plata del narcotráfico para proteger su negocio. Son mercenarios del narcotráfico. Entonces hay que tratarlos como son. Pero mucha gente sale diciendo, ahí están los rebrotes del terrorismo. Hay que tener cuidado, porque si tú quieres confrontar al enemigo, lo decía Sun Tzu, tienes que saber a quién estás confrontando. Claro, entonces hay que ser muy objetivo para poder diseñar bien la estrategia y no generar también ese miedo colectivo, porque el miedo de masas hace que se genere otro tipo de problemas. Y es una forma también de dominación y control de la población. Ojo con ese detalle también de estar terruqueando a todo el mundo que discrepa contigo, cuando ese término, por ejemplo, es muy sensible para gente que ha vivido esa época de violencia.
Quiero cerrar esta entrevista con lo que ha sido también un escándalo que no podemos dejar de lado, porque el MIDIS, que administra los recursos sociales de este país en los principales programas, uno de ellos siendo Caliwarma, ha sido motivo de discusión la semana pasada por la ola de intoxicación a niños. Y la respuesta de la titular, Liliana La Rosa, no obligándolos además a que puedan consumir el desayuno. ¿Insensible, inoportuno? ¿Qué cree usted? Definitivamente. No solamente insensible, incompetente, yo diría. Nosotros estamos analizando, estamos evaluando esta situación, requiere una interpelación de parte del Congreso de la República. Estamos preparando el requerimiento para que asista al Congreso la ministra y pueda aclarar toda esta situación. Ha sido un muy mal manejo, es una intoxicación de niños, más aún con productos procesados, o sea, no están preparando desayunos. Hace años sí, preparaban desayunos y podía Evaluemos a los proveedores, ¿no? No, y entonces, analicemos bien. Yo sé que han implementado sistema HACCP, por ejemplo, es un sistema de control de calidad que te permite garantizar la inocuidad de los alimentos, pero ¿qué ha fallado? Entonces vayamos al origen del problema. El origen del problema no son los usuarios, no son los niños, no son los familiares. Y es agresivo esas expresiones como hemos visto en la televisión cuando ella dice, si quiere, pueden tomar el desayuno de Caliwarma. Porque ella no lo toma, pues. Cuando ella lo tome y se intoxique, seguramente la realidad no, va a y ser esa es muestra de incompetencia funcional. Por ende, el Congreso tiene que accionar. Ojalá que sí, yo espero la reacción y el compromiso lamentablemente de estamos ustedes. retomando, hay un periodo protocolar en estos días de fiestas patrias. Hoy día es la elección de la mesa directiva, mañana se apertura el periodo legislativo 2018-2019, porque el año congresal empieza en julio, el 28 de julio y termina el 28 de julio del siguiente año, y de ahí el día 28 de julio va a ser el mensaje a la nación, y después hay una serie de actividades protocolares, y en la próxima semana, primera de la semana de agosto, se está retomándose todas las actividades parlamentarias y va a ser el momento oportuno para interpelar a la ministra. Yo considero que se merece una interpelación como mínimo, y de acuerdo a lo que tenga la capacidad para absolver cada una de las preguntas, podremos censurarla si es posible, porque lo que está haciendo con el MIDIS es bastante cuestionable. Que no falle, pues, ninguno de los títulos que fueron dados por el ministro Villanueva, porque se trata de que trabajemos por el país. Le agradezco por haber estado hoy. Deseo mucha suerte en la elección de esta mesa directiva. Vamos a estar pendientes en lo que va de esta jornada. Gracias por estar aquí y esperamos que la próxima que nos reencontremos tengamos noticias más alentadoras que comentar. Siempre hay que tener esa expectativa, por más que esté así el país, hay que ser positivo en el sentido de que hay que dar un mensaje a la población de que sí es posible. Cuando uno sale a la calle y ve la capacidad de emprendimiento de familias que no tienen trabajo, pero que ven la forma de ganarse el pan del día, a uno lo motiva. Cuando ve el esfuerzo de las madres en las casas, cuidando a sus hijos, a pesar de este clima de violencia que existe, da ganas que sí hay un país por delante. Y son los niños, son los jóvenes donde tenemos que invertir. Es un poco el mensaje que debería dar el gobierno, de darle mayor prioridad a la protección de esas nuevas generaciones, porque ahí está el futuro del Perú. Gracias, congresista. El congresista Richard Arce hoy con nosotros.